Último momento. Chile, nuevos saqueos y más enfrentamientos. Mario, vuelvo con vos, contame. Buenas tardes, Luis. Estamos en este momento en la avenida Pedro Montt, en Valparaíso, donde nuevamente la acción policial ha intentado reprimir a los manifestantes. Ya se ha comenzado a lanzar bombas lacrimógenas, pero de todas formas el manifestante, aplicando toda la astucia y diferencia de la policía que cuenta con las armas, ellos han logrado bloquear gran parte de la avenida Pedro Montt, en este momento impidiendo que se puedan acercar los carros policiales. En este momento vemos atrás cómo han prendido barricadas también junto a música, intentando plantear su pensamiento. A la distancia, desde las calles aledañas, Carabineros lanza bombas lacrimógenas. En este momento, de hecho, el olor es bastante fuerte acá en este sector de la calle. Pero el manifestante sigue, de todas formas, en esa lucha por plantear sus ideales y por mostrar, en el fondo, el descontento social que existe en este momento en Chile. Ahí escuchamos de fondo cómo se acercan las sirenas de los carros policiales que nuevamente intentarán llegar hasta el sector de la manifestación. Obviamente trataré de tomar las precauciones del caso porque pese a que el general director de Carabineros aseguró que no se dispararía más perdigones, lo cierto y lo concreto es que se siguen usando las armas en Chile, se sigue disparando y ya contamos con heridos en Valparaíso de personas que han sido alcanzadas por estos proyectiles que lanza la policía uniformada. Mario, contame en cuanto a los saqueos, ¿fueron hechos puntuales y en qué regiones se vieron este tipo de incidentes? Los saqueos lamentablemente se producen en gran parte del país. Ahora, insisto, y tal como lo hemos demostrado a través de los espacios de crónica, ahí estamos hablando de grupos vandálicos que son en cierta forma, son ligeramente respaldados por Carabineros. He visto y hemos transmitido a través de crónica cómo Carabineros deja ingresar a delincuentes, les autoriza, es más, ordenándolos que ingresen primero mujeres embarazadas y adultos mayores y luego el resto de las personas que se ubican normalmente afuera de los locales. Por lo tanto, es una figura bastante extraña que no me cabe en la cabeza, a menos que esto sea un boicot de la institución al país, pero los saqueos se siguen produciendo desde Arica y hasta Punta Arenas. El espíritu del manifestante es el que vemos de fondo, gente que está cantando, gente que plantea su pensamiento y bloquean las calles solamente por la necesidad de manifestarse tranquilamente. Pero el manifestante no es una persona violenta, no es una persona que esté provocando heridas. Más, en muchos casos, trabajando para Crónica, he sido auxiliado por manifestantes acá en Chile. Manifiestan en paz y reciben perdigones. Rochi. Mario, ¿cuál es la situación de los menores en las calles, de los niños? Porque hace muy poquito se manifestó la defensora del niño allí en Chile y dijo que más de 300 menores habían sido golpeados, lastimados y reprimidos por las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la situación de los chicos? ¿A dónde los llevan cuando los detienen? La situación de los chicos es preocupante. Hay denuncias de centros de detención que se ubican en distintos puntos de Chile. La última denuncia pertenece a un centro comercial de la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, en el cual habrían centros de tortura. Lamentablemente, las investigaciones todavía no lo han arrestado para menores y para jóvenes. La policía uniformada ha ingresado a establecimientos educacionales. Hay detenidos de establecimientos de educación secundaria. Hay heridos de 13, 14 años, incluso de 9 y 10. Por lo tanto, la situación para los menores también es una situación preocupante en Chile. Te sumo un dato, Mario, que tiene que ver con el Comité Regional de Atacama del Partido Comunista, que informó que la colectividad de Copiapó, en una ciudad norte de Chile, salió a las calles en respaldo al paro convocado justamente para este jueves hace 1:30 aproximadamente y que además clamaron por justicia ante al menos 4 asesinatos, más heridos en protestas pacíficas. Ana. Quería consultarte entonces, Mario, ratificar esta hipótesis que vos estás esbozando de que los carabineros están habilitando o liberando la zona para los actos vandálicos. ¿Cuál sería el objetivo de esta liberación? La primera vez cuando transmitimos en directo con el espacio de Diego Moranzoni un día domingo, cuando mostramos cómo saqueaban un supermercado Unimark, una vez que le pregunto a los efectivos policiales me dicen esto es un saqueo controlado y que están de acuerdo supuestamente con las cadenas de supermercados. Pero posteriormente Walmart, que es una cadena norteamericana que tiene una gran presencia en Chile, presentó una querella contra el Estado porque no habría protegido el patrimonio de ellos. Por lo tanto, nos encontramos con versiones que chocan. Por otro lado, también me hablan de un saqueo controlado que era para evitar el uso de las armas, pero sin embargo, las armas las utilizan contra los manifestantes pacíficos, las utilizan contra jóvenes estudiantes, profesores, hay adultos mayores que han sido detenidos, que han sido torturados, y siendo que no existe una necesidad de reprimir en este caso.
son personas que no están provocando un daño, son personas que solamente están planteando sus diferencias con el gobierno. Claro. Agustín. Sí, te quería preguntar respecto de lo que vivimos todos los días y que vos bien transmitís en vivo desde allá, si, más allá de que contaste que esta orden o esta decisión de no utilizar perdigones quedó sin efecto, porque evidentemente los están usando, si va recrudeciendo la violencia, si cada vez notás que hay más violencia en la calle o menos. A ver, lo que noto es que hay más violencia de parte de la fuerza policial, de parte de Carabineros. Y realmente es preocupante. Los perdigones se decidieron supuestamente suspender porque hay una investigación de la Universidad de Chile que estableció que tienen características que pueden provocar la muerte. Esto fue respaldado por el informe que entregó hoy Amnistía Internacional. Pero sin embargo, pese a que Mario Rosas dice en la televisión que no se utilizarían más, nos damos cuenta que siguen disparando, que siguen atacando. Y lo peor, estamos hablando incluso de recintos como el Colegio de Profesores en el cual se estaba atendiendo heridos. Es gente que veía peligrar su vida y sin embargo reciben ataques dentro de estos centros de asistencia médica que fueron instalados de forma provisoria. Coco. Sí, Mario, desde que empezó esta crisis en Chile, el peso chileno, la moneda chilena, tocó mínimos históricos. Está cerca de 800 pesos chilenos por dólar. ¿Se trasladó esto a la inflación? ¿Están más caros los productos básicos, la leche, la carne, la harina? Hace 2 semanas que ya empezamos a detectar un alza en los alimentos. Estamos hablando que normalmente, por ejemplo, un pollo entero en Chile cuesta, ahí escuchamos disparos, normalmente cuesta 5.000, 4.000 pesos chilenos. Hoy un pollo entero puede costar entre 11.000 y 12.000 pesos. El doble. Hay un alza. El doble y en algunos casos casi el triple. Mario, te sumo un dato y te pregunto. Andrés Ayamand, que es uno de los senadores más influyentes del oficialismo, Ayamand o Alamand, disculpen si lo pronunció mal, fundador del Partido Renovación Nacional y ex ministro de Defensa del primer gobierno de Sebastián Piñera, generó un terremoto político porque, claro, había posiciones encontradas para llegar a un acuerdo por la Asamblea Constituyente, pero justamente una nueva reinterpretación de este líder del partido oficialista fue el que dijo no, tendría que haber 2/3 para poder llegar a comprometernos en una asamblea constituyente y echó para atrás los tiempos políticos que de alguna manera Piñera quería acelerar. Digamos, además de esta voz, ¿hay otras voces políticas que se manifiesten a favor de la asamblea constituyente, que estén bregando por un acuerdo en paz dentro del Estado de Derecho? Las pocas voces políticas que están adhiriéndose a esta convención constituyente, que es el término que ha aplicado el gobierno, son voces que tienen intereses creados, son voces que establecen condiciones y condiciones que normalmente son favorables para la clase política. Es por eso que las manifestaciones se mantienen, de que lo que pide la población es que sea el mismo pueblo el que decida cómo se va a establecer esta carta, cómo se va a establecer, que se escriba efectivamente sobre un hoja en blanco y sin tener que leer bajo el agua, interpretarlo de otra forma, y sin que la clase política tenga ¿cómo podríamos decir? Un tipo de privilegio en la elaboración de esta norma. Mario, recién Rochi te preguntaba por los chicos, por los menores de edad que están siendo reprimidos, también detenidos. ¿Cuál es la situación de las mujeres, que también fue el grupo, digamos, más afectado en su primer momento, donde se denunciaban detenciones ilegales y violaciones dentro de las comisarías? Bueno, dentro de las informaciones, Amnistía Internacional contabilizó como 70 los casos de abuso sexual a mujeres, pero estos 70 casos yo diría que es quizás un 10%. Hay muchos casos de abuso en los cuales las víctimas no denuncian por temor a sufrir represalias o por temor a ser detenidas. Lo que sucede siempre, pero en este potenciado. Es de miedo. Claro, potenciado. ¿Perdón? No, lo que sucede siempre, pero potenciado, obviamente, por el temor allí de represalias. Efectivamente, el caso de la profesora boliviana que sufrió abuso sexual, efectivamente acá en Valparaíso, fue bajo el impulso y bajo el estímulo del Colegio de Profesores que decide presentar su denuncia, siendo que las lesiones ya estaban comprobadas, pero ella tenía mucho temor a que pudiese sufrir algún tipo de consecuencia su declaración. Mario, sumo un dato, llegó esta situación gravísima en Chile al diario El País de España, donde anticipan lo que vos decís no se está cumpliendo, ¿no? La policía de Chile suspende el uso de perdigones tras herir a más de 1.000 personas. La actuación de Carabineros, dice el diario El País, en la crisis complica la delicada situación
del gobierno de Piñera. Habla de una cifra oficial absolutamente dejada atrás por las fuentes extraoficiales de 23 muertos y más de 2.000 civiles heridos, cifra que ya sabemos asciende a más de 3.500. Solo esta... Para que tengamos una idea. A ver, Para sí. que tengamos una idea, porque por ejemplo se habla de 3.500 heridos, Sí. pero la Cruz Roja contabilizaba que eran más de 5.500, porque la gente que muchas veces acude a la Cruz Roja, que es un servicio, un organismo internacional en beneficio de la población, dice que los mismos heridos no quieren llegar a los hospitales por temor efectivamente a ser perseguidos por la policía. Por lo tanto, podemos hablar que fácilmente son más de 5.500 las personas que han sufrido heridas en torno a estas manifestaciones. 5.500 heridos, Rochi. Mario, me están contando colegas que los mismos comerciantes ya están blindando por completo sus comercios con puertas de metal, de madera, justamente para evitar los saqueos. Imagino que también hay un desabastecimiento. ¿Se pueden salir a hacer las compras en Chile? ¿Cómo está el funcionamiento de la vida cotidiana? En este momento, por ejemplo, cuando ya son casi las 6 de la tarde, Sí. Valparaíso literalmente se encuentra aislado del resto del país. Son 7 las líneas de buses interprovinciales que llegan hasta la región metropolitana. Todas cesaron sus servicios por el temor que existe en las calles, por la inseguridad que involucra justamente la acción policial. En este momento no hay cómo salir de Valparaíso, y esto es un síntoma que se repite a nivel país. Hay gente de otras comunas que no puede lamentablemente desplazarse. Vemos que nuevamente hay represión policial en un costado. Lamentablemente hay gente que no puede desplazarse, gente que no puede salir. Voy a intentar mostrarles con la cámara que en este momento se acerca efectivamente un carro policial. A ver si me dan con la pantalla completa. Sí. Ya esto involucra que en unos segundos saldrá arrancando también de acá, porque estos carros policiales son los que lanzan agua, un agua que tiene algunos componentes que han provocado ya distintos tipos de enfermedades. Están lanzando bombas lacrimógenas. Situación complicada, resguardate, Mario, por favor. Es un momento difícil el que vive Chile y Valparaíso. Estamos en vivo desde el lugar. Mario caminando, alejándose, porque obviamente el enfrentamiento de los carabineros continúa contra manifestantes pacíficos. Nuevamente los gases, nuevamente los camiones hidrantes. Parece que manifestarse es un delito en la Chile de hoy. No, y contra cualquiera Ustedes que estaban esté en las viendo. calles. Sí, ustedes estaban viendo que la manifestación era una manifestación pacífica, con música, en la cual solamente hay una consigna que es un cambio en la Constitución. Pero Claro. sin embargo, de todas formas, pese a que no habían desmanes, a que no había violencia, actúa la represión policial. Acá estamos junto a manifestantes. Ustedes han visto cuéntanos, ¿cuáles han sido los actos que ha visto parte de Carabineros durante los últimos días? Bomba, molotov y harto balín, la weá no se respeta, siempre hay balines, un medio. Es la opinión de los manifestantes, que hasta ahora también se expresan a través de Crónica Televisión. Mario, ¿nos confirmás el dato de que incluso están reprimiendo a los enfermeros o a los médicos que intentaban reanimar a los heridos, salvaguardar a los heridos, y de todas formas las agentes de fuerzas de seguridad empezaron a reprimirlos con balas de goma, con gases lacrimógenos? ¿Esto es cierto? ¿Está ocurriendo? Efectivamente, hay una gran cantidad, porque el Colegio Médico también se encuentra movilizado, también ha cesado sus funciones. Hablamos de los médicos de los establecimientos públicos, y lamentablemente la policía no los deja trabajar en los primeros auxilios de la población, y es más, los reprime. Hay una víctima fatal que hubo el viernes pasado mientras intentaba ser reanimada por personal médico, y lamentablemente le lanzaron perdigones, hubo un médico herido, y también todo el personal que se encontraba en el momento resultó totalmente mojado, ¿no? Mario, simplemente pongo en contexto la situación. Chile fue un mascarón de proa en medio de una Latinoamérica convulsionada. Colombia, con un primer paro general al gobierno de Duque, acaban de decretar el toque de queda a partir de las 19 horas en ese territorio. Ecuador también convulsionada con un alto endeudamiento y la gente que no llega a fin de mes. Bolivia con un golpe de Estado. Lo digo fuerte porque hay gente que todavía no se enteró que en Bolivia hay un golpe de Estado. Y Chile, que sigue proclamando, y decimos, Chile sigue manifestando, hay Estado de Derecho porque las armas responden al poder político, pero el poder político parece no interpretar o escuchar lo que la comunidad y la sociedad está reclamando hace más de un mes. Mario. Sí, acá tengo que correr porque Carabineros nos está acorralando en este momento. Cuidado, Mario. Escuchan las sirenas. Es terrible. Las calles están absolutamente desiertas. Desiertas. Es como un toque de queda informal, ¿no? La gente Claro. no sale por miedo a los carabineros más que a la Todo manifestación. tapiado, mirá.
yo más que un vuelo fantasma, lo que veo es prácticamente esto es un campo de guerra. Esto es un campo de guerra en el cual, gracias, en el cual la policía intenta reprimir. A ver, vengan a conversar con nosotros, les invito. No desean. Esto es un campo de guerra en el cual la policía inicia una persecución casi caricaturesca con los manifestantes. Bueno, lo vimos también, Mario, y vos lo reflejaste muy bien en Plaza Italia, pleno centro de Santiago de Chile, manifestantes, estudiantes en su mayoría, en paz, reclamando, manifestando, y en el medio tanquetas y camiones hidrantes directamente arremetiendo contra ellos sin ningún motivo, ¿no? Cuando el mismo Piñera dijo que había libertad para manifestarse. Pero es una libertad que no existe en Chile, lamentablemente. Acá vemos, de hecho, hay una reacción bastante violenta con la prensa, porque en Chile la prensa no está contando lo que pasa. En Chile la prensa está aparentando que todo está absorto en una absoluta normalidad, que es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, a través de la televisión chilena que llega a Argentina. Pero, sin embargo, cuando mostramos lo que ocurre en terreno, nos damos cuenta que el escenario es totalmente distinto. En Chile hay represión, Mario, no hay libertad para manifestarse. Mario, te quería preguntar al respecto del trabajo de los periodistas en Chile. Tuvimos información y nuestros compañeros tuvieron que volver de Bolivia, mucho acoso al periodismo en la situación que se está viviendo en Bolivia en el marco de ese golpe de Estado. Te quería preguntar si en Chile también, más allá de esta distorsión de los medios oficiales en Chile, si hay persecución a periodistas. A ver, persecución a periodistas no hay, lo que sí hay periodistas que han sido obligados a publicar artículos que no son ciertos. Les entregan un documento y los obligan a redactar en base a lo que dice ese papel, sin comprobar la fuente, y posteriormente se descubre que es falso, ¿no? Y es una realidad que viven periódicos de presión nacional, es lo que vive la televisión, es lo que está viendo la radio, y los periodistas, por la necesidad de mantenerse trabajando, hablemos también que la economía de Chile hace mucho tiempo que estaba decaída, claro. Por la necesidad de seguir laborando, se ven obligados a publicar noticias que no son. Bueno, Mario, te cuento que esa situación tan paradigmática también para los medios, no es momento de analizarlo, se da en gran parte de Latinoamérica, Bolivia, ni que hablar en este momento. Estuve viendo la televisión pública chilena en los últimos días, los últimos 20 días, y la televisión privada, y veo que hay un sistema de cooptación donde lo que se cuenta es muy poquito, casi nada, y por eso es tan importante la posibilidad técnica también de que la prensa internacional, en este caso Crónica HD, y a través de tu relato y de tu crónica, puedan ver lo que está pasando en las calles. Chile no se tranquilizó porque hay muchos medios internacionales que ante lo que pasó en Bolivia dejaron de hablar de Chile, como que ya pasó, bueno, Chile se tranquilizó. Ya no es más agenda. Claro, no es más agenda. Y esa agenda, ¿cómo es agenda Colombia con el paro general y este toque de queda que acaban de disponer? ¿Cómo es agenda Ecuador? ¿Cómo es agenda también Bolivia con la situación terrible y una presidenta autoproclamada que parece quiere quedarse al menos 6 meses? Mario, primero preguntarte si estás bien, te vemos protegido por los gases, ¿cómo es la situación para trabajar? Para trabajar es bastante compleja. Mira, voy a tratar de mostrarte lo que ocurre atrás. Vamos a tratar de enfocar. Este en el fondo es el escenario que ustedes pueden ver. Esta es la principal avenida de Valparaíso. Esta es la avenida que topa con el Congreso Nacional de Chile. Y vemos que el ambiente realmente es preocupante. El aire, obviamente por la cantidad de gases que ha sido lanzado, se ha vuelto bastante tóxico. Se hace bastante difícil poder realizar la labor en este momento. Además, calles desiertas, en este momento no hay posibilidad de tener un medio de locomoción para trasladarse. Realmente, como insisto, lo que estamos viendo en Chile es un campo de guerra, pero el manifestante sí ha tenido la valentía, ha tenido la fuerza de poder doblegar en muchos casos a la represión policial. Bueno, Mario, no por nada han rebautizado la Plaza Italia como la Plaza de la Dignidad, ¿no? Epicentro de las protestas. ¿Hay peligro de muerte, hay riesgo de muerte todavía en las calles? ¿Ustedes están viviendo ese peligro ahora? Sí, está comprobado que los perdigones que utiliza Carabineros se componen en un 80% de plomo y silicio. Efectivamente, estos perdigones a una distancia de menos de 50 metros pueden provocar la muerte. A 80 metros, que ha sido los casos de gente que ha perdido un ojo. La vista. Mario, ha perdido la vista. Sí. Mario, vos estás allí en Valparaíso.